Nosotros queremos volver simples y objetivos los procesos de contratación para las dos partes de la ecuación, para el talent y para el cliente. ¿Cuál sentís que es el error estratégico que cometen las empresas a la hora de buscar el talento ideal? Hacer las cosas muy bien para que se quieran quedar. Creo que con los años la tecnología cada vez más se va a convertir en un accesorio y lo más valorado en los talentos va a ser Nico, muchos te conocen como el CEO de Rooftop, pero antes de eso pasaste por todos los lugares del desarrollo de software hasta convertirte en lo que sos. ¿De dónde sos? ¿Qué estudiaste? ¿Y cuál fue tu camino para llegar hasta donde estás? algo que nunca dejo de hacer es codear, algo que me fascina es eso. Mis orígenes, yo soy graduado en Ingeniería en Sistemas en la UTN de la ciudad y siempre eso fue algo que tiró mucho en mi carrera y es algo también que me motivó y que tiene un sentido de ser y una conexión con todo lo que estamos haciendo en Rooftop. Pero durante más de 10 años fui desarrollador. Hoy ya no me catalogo de esa manera, me saco esa etiqueta, pero lo sigo haciendo como hobby y me encanta. Soy de San Francisco, Córdoba. Nunca me fui de acá, estudié acá también, así que eché raíces en este lugar y de acá me muevo, me voy para todos lados. ¿Y qué cambió tu mentalidad? Algo que a mí me movilizó, que no me afectó directamente, pero sí a compañeros míos, es esta cuestión de ver a los procesos tradicionales, al gran talento, verlo dentro del contexto de los procesos tradicionales como una amenaza y tratando de ir por canales de referidos. Decir, che, trato de conseguir mi próximo laburo por un canal de referidos, evitando un proceso de 12, 15 entrevistas, evitando cuestiones que a priori son mal vistas por el talento destacado, el talento brillante. Y ahí es donde dije, acá hay algo para solucionar, acá hay algo para encarar, eso no puede ser así. Y entendiendo un poco el trasfondo de la cuestión, el por qué evitaríamos un proceso tradicional es justamente para evitar todos esos pasos intermedios que parecen no tener tanto sentido y llegar rápidamente al decision maker, que a lo mejor es el CTO con quien vas a discutir y vas a tener una charla profunda y demás, que eso es un poco lo que te permite el canal de referidos. Es, cuando uno va por ahí, lo que termina logrando es, de alguna manera, esquipear todos esos pasos intermedios y la confianza es la que juega un punto crucial en eso. Entonces llegas a hablar ya directamente casi que con quien toma la decisión. Es entendible que eso es el sueño, pero hay etapas anteriores que también hay que vivir y transitar y son saludables y están bien también. Pero bueno, es como encontrar el sweet spot en esa cuestión. Eso es lo que me motivó y siento que es el problema difícil que no se logra resolver y si hay problema difícil que no se logra resolver, hay oportunidad. Así que por eso es que estando de los dos lados del mostrador, fui devs muchos años. Ahora me pasé más hacia el mundo comercial y de otras cuestiones. Trato de capitalizar ese aprendizaje y plasmarlo en eso puntualmente. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue dura? ¿Fue fácil? ¿Tuviste muchos inconvenientes? ¿Fue natural? Fue divertida. Creo que esa es la mejor manera de definirlo. Creo que siempre tuve claro de que no iba a programar toda mi vida, aunque me guste, porque también me entusiasmaban otras cosas del contexto alrededor de la programación. Me entusiasmaba mucho el producto, conectar el código, que fue lo que hice inicialmente, con el producto después, con el negocio y cómo esa triangulación, ese tridente hacen cosas que están realmente muy buenas. Y ahí es donde empecé a meterme un poco más en otros temas, a empatizar mucho más con el negocio, a empatizar, no solamente pensar, que me pasaba a mí, era al principio fan de la arquitectura. Yo mataba hormigas con misiles, con código, básicamente. Yo también. ¿Vos también? Sí. Bueno, somos dos entonces. Y no tenía esa empatía con el negocio. No entendía que el negocio a lo mejor no era eso lo que necesitaba. Y yo pensaba una solución que era para atajar 20 millones de usuarios de tráfico y teníamos 5.000 usuarios. Ahí estaba justamente, eso me lo decía un profe en la ingeniería, era matar a una hormiga con un misil, básicamente. Y bueno, esa empatía con el negocio, esa empatía con el producto, me hizo perfeccionar esas cosas y eso fue lo que me empezó a atraer y a generar ese interés. Y por eso digo que es divertido, ¿no? Porque cuando empezás a entender del negocio,
empezás a encontrar esa sintonía fina del esfuerzo técnico y de lo que realmente necesita el negocio. Y creo que entender eso como desarrollador es un punto clave porque es lo que hace que todos estén contentos, ¿sí? Que el lado de negocio que lo necesita relativamente rápido porque si no lo pasan por arriba, el resto, la competencia, obtiene algo que le permite hacer el fulfillment del requerimiento y sí, ahí hay otra cuestión, ¿no? Es en ese proceso probablemente haya cosas que luego se tengan que retocar. Entonces ahí es donde mi partecita de dev dice, gestionemos correctamente la deuda técnica, que el costo de la calidad en hacer esto no se deteriore, no se vaya por las nubes por siempre y rápido, que no sea una metodología ir rápido todo el tiempo, ¿sí? Garantizar el equilibrio entre... Garantizar como en todo, ninguno de los extremos es bueno. Ni ir rápido todo el tiempo, ni hacer matar hormigas con misiles todo el tiempo. Es encontrar el medio. Creo que ahí es el secreto y bueno, es un poco lo que yo trato de transmitir siempre. Me parece que es uno de mis aprendizajes más importantes ahí, encontrar ese sweet spot que es la clave, creo. ¿Cómo surge Rooftop en esta necesidad que vos veías del equilibrio entre el desarrollo y las necesidades de las empresas? Mi consideración es que en estos últimos años el talento realmente diferente, el que te cambia el juego, sigue siendo realmente escaso y es al que tenemos que, como empresa, generarle el contexto para que vengan, para que se acerquen y no para que huyan a, por ejemplo, un canal de referidos. Hay una oportunidad de mejorar los canales tradicionales de contratación, justamente para eso, para generarle el contexto. Después creo que hay otra charla aparte que es, una vez que entraron, cómo construimos también un contexto cultural y de dinámica de trabajo para que quieran quedarse. Pero digo, a priori hay una oportunidad muy interesante para que el talento no se vaya frustrado porque fue filtrado por un bot, porque le faltaba una skill y ni siquiera lo quisieron escuchar. Y detrás de eso hay algo que al pararme como de esos dos lados del mostrador aprendí también, que es hay una necesidad noble del otro lado, que es filtrar rápido el upper funnel. Cuando abrís una búsqueda, y sobre todo mientras más grande y más marca interesante es la empresa, abre una búsqueda y caen 10.000 personas interesadas. Y hay algo noble también que hay que entender en eso, que es, no puedo entrevistar a 10.000, no puedo armar claramente un equipo para entrevistar a 10.000 y de alguna manera tengo que poder llegar a filtrar ese upper funnel para trabajar realmente con quienes quiero quedarme y dedicarle más tiempo. Esa creo que es la gran batalla, es el gran punto a resolver de cómo, que no sea solo con keywords, es, ¿tenés las 5 keywords que yo necesito ver? ¿Sí o no? Si es no, quedás afuera y a lo mejor ahí estamos frustrando a un talento muy, muy bueno y después, peor aún, eso se puede agravar la situación, y podemos terminar en una situación donde contratemos a alguien que se supo vender bien y no que sabe. Que eso es muchísimo peor. Es más, hoy algo que prolifera mucho en la industria son los cursos para pasar entrevistas, los optimizadores de CVs. Cada vez proliferan más esas cuestiones y eso hace que sea cada vez más difícil todo, ¿no? en los procesos de selección. Por eso creo que ahí es donde está la gran oportunidad y ahí es donde nosotros estamos atacando fuertemente con el negocio, para que ganen los dos. O sea, para que el talento, el distinto, pueda conseguir ese proyecto muy interesante y para que esa empresa pueda llegar a ese talento y que no lo pierda en el camino por esas falencias que, de nuevo, son nobles. No es malintencionado, pero de alguna manera hay que poder filtrar rápido ese upper funnel. Nombraste el Apple Funnel, esta etapa del proceso de contratación donde pareciera que cada vez hay mucho más personas, cada vez hay más postulaciones, producto un poco quizás por el trabajo remoto que permite trabajar desde una ubicación en muchísimos más lugares y aumentar las oportunidades. Pero ¿cuál sentís que es el error estratégico que cometen las empresas a la hora de buscar el talento ideal? Creo que si hay que elegir uno puntualmente, me parece que la generación del contexto, que es un poco lo que mencionaba anteriormente, generarle el contexto a ese talento diferencial,
Creo que es clave. Y generar el contexto no es solamente el contexto una vez que entró, es el contexto también para atraerlo, darle desafíos, darle un proceso. A mí me pasa que si yo tendría que aplicar un proceso con 15 pasos, como que ya digo que no. Y la mayoría de mis colegas y ex compañeros y demás, si le haces la misma pregunta, te dice que no. Es como que eso ya, de alguna manera, de cara al talento, targetea al proyecto y a la empresa. Entonces creo que ese equilibrio es una manera, ¿no? Que es lo que hay que trabajar y encontrar para poder llegar a esos profesionales realmente diferentes y escasos dando vuelta en la industria. Y después adentro sí, también es hacer las cosas muy bien para que se quieran quedar y quieran quedarse a vivir y encuentren siempre desafíos y empaticen con lo que hace el negocio. Creo que es un problema históricamente difícil, pero que hay muchas oportunidades y que cada vez hay más herramientas para resolverlo. Tiene que sanar ese proceso. Es necesario que alguien se preocupe en sanarlo, digamos. ¿Sentís que falta talento o existe un problema a la hora de definir las necesidades de ese talento y hacer que las partes se encuentren? Creo que hay una sobrante de expectativas. Eso también es una realidad que se ve reflejado en las job descriptions, que muchas veces nosotros internamente nos reímos y decimos que hay pedidos de gente que todavía no nació. Y por el otro lado, sí, hay una escasez, que eso no cambió. No es que hace 5 años atrás hablábamos de la escasez del talento y ahora de golpe el talento sobra, ¿no? El talento brillante sigue escaseando y probablemente cada vez escasee más. Y también por la tendencia de las skills que se requieren de ese talento brillante. Ya no solamente es técnico, sino que también hay cuestiones soft que empiezan a entrar en juego. La conexión con el negocio, la conexión con el producto, ir más allá. ¿Sí? No es solamente agarrar una issue, codearla, PR, reviewer, aprobación, deploy, desaprueba, vuelve, corrige, sino de que es qué está pasando detrás de esta issue. Es ir un poquito más allá. Obviamente no van a ser todas las issues así. Totalmente. Probablemente haya alguna que haya que meter un parchecito. Sí. Es el pero día a sí, día, los gajes del oficio. o un bug a asfixiar también, pero son los gajes del oficio, tal cual. ¿Existen a veces alguna restricción técnica que te impida a vos encontrar el talento ideal? Por ejemplo, no sé, que te pidan a alguien que sepa encodear videos en tal o cual formato, que son cosas súper específicas. Yo creo, y por lo menos lo que vi en mi experiencia, y de nuevo, haciendo foco sobre este talento destacado, que lo importante a la hora de elegir al talent es, obviamente que si todo tu core de negocio está hecho en Java, no vas a contratar a un experto en Python, porque no tendría mucho sentido, pero creo que todo lo que es accesorio al stack principal o al rol principal, hay algunas cosas que puedes tener la expectativa de que las tenga, y hay otras que se pueden aprender. Entonces, ahí vamos al corazón del problema, que es en realidad detectar la capacidad ingenieril de la persona. Si la persona tiene la capacidad de un problema grande, desarmarlo en problemas chiquitos y atacar esos problemas, si tiene la capacidad de ordenar conceptualmente las cosas, si tiene esa capacidad de ir un poquito más allá, esa es la que importa. Porque la curva de aprender una nueva tecnología o de perfeccionar una tecnología que ya sabe, pero no tiene la suficiente experiencia, es corta. Lo difícil es desarrollar esa capacidad más ingenieril. Creo que la clave es detectar eso. Una vez que existe el desarrollo crítico, el resto de las tecnologías o el resto de las cosas lleva muchísimo menos tiempo para poder aprenderlas. Sí, y creo que con los años la tecnología cada vez más se va a convertir en un accesorio, y lo más valorado en los talentos va a ser las habilidades blandas y esas habilidades filotécnicas, que son esas capacidades de resolver problemas, de desarmarlos en problemas más chicos, esto que nombraba recién. Creo que eso, y inclusive con la proliferación de la inteligencia artificial, en breve un CRUD de usuarios ya lo resuelve. Pero bueno, ponele, en breve ya todas esas cosas las va a resolver un agente. Creo que el talento se va a enfocar en cuestiones mucho más complejas, en cuestiones de conectar el negocio, el producto, mejorar la experiencia y temas más específicos que la AI probablemente le lleve más tiempo alcanzar esas capacidades. Esperemos.
porque si no, estamos fritos. Sí, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Un poco también esa es la parte buena, ir descubriendo que todos lo vamos descubriendo al mismo instante. Sí. Hace un instante también describiste que a los talentos no les gusta pasar por muchísimas entrevistas, sobre todo, bueno, porque existe cierta incertidumbre todavía, que no te garantizan que ese puesto vaya a ser de esa persona como para que invierta tanto tiempo. ¿Cuántas son demasiadas entrevistas para determinar si alguien es el talento ideal? Recientemente estuve leyendo bastante sobre ese tema para entender un poco el contexto de industria. Como Rooftop está atacando un poco esa cuestión, ¿no? De cómo volver el hiring colaborativo y hacer de que, por ejemplo, algo que le interesaba a 3 personas en esa fila de entrevistas se pueda integrar en una sola entrevista y que haya un fulfillment de todos los intereses en un solo lugar. Entonces, es parte, digamos, de cómo ir atacando esa problemática, ¿no? Pero más de 4 entrevistas ya pasa a ser multitud. Creo que lo razonable tiene que haber una entrevista de habilidades blandas en general, que puede no ser solo una entrevista, sino que eso se puede complementar con otros accesorios, digamos, que potencien la entrevista. Se pueden utilizar test de personalidad, se pueden utilizar otros elementos que potencien la entrevista en sí misma, que no sea solo una entrevista, sino que venga con inputs para que la entrevista sea mucho más focalizada. Y lo mismo pasa en hard, lo mismo pasa en la parte técnica, donde también se da una situación similar y algo que para mí es muy valioso en esa instancia es que quien haga la validación de hard sea quien después va a liderar esa persona, idealmente, si eso se puede dar, o si no se puede dar esa situación porque es el líder, a lo mejor el que estás contratando, que el mismo equipo participe de esos procesos. Porque nadie mejor que el equipo, y sobre todo si tenés un equipo mega comprometido, sabe qué necesita. Entonces la participación ahí en esas dinámicas es clave, que puede ser una persona en representación del equipo, pero digo, creo que esas 2 variables son claves. Y aparte de esto, el otro punto podría ser una tercera entrevista con el líder de área, que podría ser un hiring manager, que se podría decir que se encarga más de la parte cultural, del fit cultural con todo esto, pero que también ese fit se va trabajando en todas las instancias, porque el equipo técnico ya te va a levantar banderas rojas si hay algo que no va. De alguna manera es algo que se va solapando y tenés que ir cruzando todas esas fronteras y esas fronteras van retroalimentando la que sigue. Y es algo que si lo encarás de esa manera se puede hacer muy robusto y que no dependa la decisión de una sola persona. Que después eso sea colaborativo esa decisión, porque también es injusto que lo tome uno solo, porque ese no vio las cosas que vieron el resto. Por eso creo que ahí es donde está la clave de la solución, ¿no? En todo esto. Yo usaría 3, 4 creo que todavía es razonable. A partir después de 4 me parece que ya O sea, es demasiado. es un montón. Es muchísimo tiempo también. Es quizá también una falta de empatía para el talento, ¿no? Porque el talento también tiene todo ese tiempo que tiene que utilizar para participar de estos procesos. Sí. Creo que ya se pone medio en el filo, digamos. Me parece que ese es como el límite. Hasta 4 está dentro de los parámetros, creo que razonables, digamos, para no espantarlo ese talento, justamente. En estos equipos, ¿sentís que pesa mucho más el seniority técnico o la capacidad colaborativa, la madurez de colaboración en los equipos técnicos? Está claro que habilidades técnicas no pueden faltar. Es como te decía antes, no, si todo tu equipo trabaja con Java y estás contratando a alguien para que aumente la capacidad de producir con Java, no puedes contratar un Python, con lo cual esa parte tiene que estar. Creo que lo más importante y lo que te va a marcar la diferencia es la pasión que tenga esa persona por lo que hace, que sea un apasionado por lo que hace y que lo movilice lo que hace. Creo que es una de las cosas más importantes. Yo tuve la suerte de, en todos los equipos donde trabajé, integrarme equipos que eran todos mega apasionados por lo que hacían y creo que eso no tiene precio y es súper difícil de encontrar. Y creo que cuando lo encontrás tenés que quedarte a vivir en ese lugar. Es algo que escasea, pero que potencia todo lo que ese equipo produce. Ese equipo apasionado, un equipo unido, que tira para adelante, que
explotó algo un sábado a la noche y están todos ahí mandando un mensajito de, che, explotó tal cosa, miremoslo, ahí voy yo me encargo hoy. Tac. Ese compromiso que no es impuesto y que es orgánico, cuando tenés esas señales es el check para mí, de que aparte de que conseguiste gente apasionada, armaste un gran equipo. Esa para mí es la variable, y para armar un gran equipo, parte de armar un gran equipo, esa pasión conecta con la empatía o la conexión con el negocio. Ese equipo con esas características, es imposible que no quiera entender el impacto de su trabajo, porque su pasión va más allá del código. Y ahí es donde eso se vuelve súper poderoso. La empatía con el negocio es también muy importante. ¿Qué pueden hacer las empresas para retener este talento técnico, para mantenerlos motivados, sobre todo en un momento donde, como decíamos, el buen talento escasea? Entonces, para el buen talento existen oportunidades. Yo creo que generar el contexto de todo lo que te conté en el abordaje anterior, creo que si uno le genera ese contexto al talento y hay desafíos y el talento empatiza con el propósito de la compañía y hay un lindo equipo, un equipo que tira para adelante, que tiene esa energía, esa conexión, creo que ahí es donde se dan las mejores cosas. Y de todos modos, creo que pasa, abstraelo y sacalo de un equipo de devs, ponerlo en un equipo de cualquier otra índole, de cualquier otro rol, creo que se da un... nada, eso es lo que hay que tratar de buscar, generar ese clima. Y atado con lo que habíamos hablado al principio, si la política de gestión es todo tiene que salir rápido, nunca tenemos tiempo para bajar el costo de la calidad, la deuda técnica crece, nadie la gestiona, eso va a ser algo que desmotiva, digamos, y que tira para abajo. Podés tener todo lo otro, pero si eso en algún momento no se ataca, termina, creo que, repercutiendo negativamente también. Por eso la gestión influye y es parte de ser una empresa tecnológica. Si estás armando un equipo de desarrolladores es porque probablemente seas una empresa tecnológica y una parte o el total de tu negocio depende de la tecnología. Entonces es un lugar donde tenés que invertir, y no solamente invertir con recursos, sino también con cultura y con otras cuestiones que son claves, digamos, en todo eso. ¿Qué hiciste y te sirvió para mejorar la cultura en los grupos de trabajo IT? Si el equipo transiciona por momentos donde todo es urgente, pero después hay un valle donde tenemos el tiempo para, cuando salimos de ese camino de todo urgente, por ejemplo, tenemos un Q donde todo es urgente porque estamos lanzando algo nuevo, porque creo que si el equipo entiende eso, y parte de eso es la empatía con el negocio, se va a poner manos a la obra en esa línea y va a entender que a lo mejor vamos a ir medios desordenados y vamos a ir todo rápido y a lo mejor no con el mayor nivel de detalle, pero después tiene que venir ese valle donde esas cosas decantan y se acomodan. ¿Son sanos esos ciclos? Para mí sí, yo opino que sí. Algo que a mí me sirvió mucho en mi experiencia, desde la perspectiva de dev, hablo en este caso, que me sirvió mucho en eso, es hacer algo que un amigo mío denomina un smell test. El smell test es probar de manera, esto es un término, no lo sumen al diccionario porque esto es propio, tenemos que poner la patente, pero el smell test básicamente nos permite a nosotros de una manera muy rápida probar un concepto, probarlo con la mayor cantidad de criterio, porque muchas veces el mal probar puede ser algo que nos repercuta negativamente. Entonces creo que, por ejemplo, se puede trabajar con, no sé, por ejemplo, es una nueva funcionalidad y se puede hacer un prototipo a nivel de diseño. Hoy hay muchas funcionalidades, hoy hay herramientas de diseño que te permiten hasta deployar un diseño para que parezca un pseudo sitio, poder armar navegabilidad y demás, y con eso hacer un test rápido, y ni siquiera entra ingeniería. Eso queda inclusive en fase de diseño y usable para testear conceptos. Y te digo más, se puede también trabajar en que tenga datos reales y usarlo momentáneamente como parte del producto mientras validás, antes de que pase a desarrollo. Creo que hay mucho por hacer y últimamente, en los últimos años, se proliferó mucho. Creo que el smell test debería ser parte Debería ser parte de todas las culturas. Eso reduce de que todo hay que codearlo al 100% como el negocio lo quiere, porque ahí es donde se arma el cuello de botella y ahí es donde todo es urgente porque estamos atascados con todo eso. Entonces, si de 10 cosas, que antes las hacíamos las 10 al 100%, pasamos a hacer 2 y las otras están en smell test,
Las dos que hacemos las hacemos realmente muy bien. El equipo de ingeniería, el equipo de diseño también, es un equipo creativo que necesita esa libertad para crear. Si está todo el tiempo corriendo en esas cosas, se deteriora la creatividad también. Entonces creo que es una buena manera de gestionarlo con un poco de smell test y con esa priorización también. Este smell test es incluso previo al producto mínimo viable. Es en el proceso de creación donde empieza a aparecer esas red flags, esas señales de lo que se está desarrollando. El MVP ya entró a ingeniería, así que esto es inclusive fase anterior. Y de nuevo, se pueden hacer cosas realmente muy sofisticadas, o sea, igual a lo que va a quedar posterior al MVP. Entonces, por suerte, hoy proliferaron muchas de esas herramientas y adoptarlas ayuda a construir cultura de equipo. Es muy interesante y a mí ese concepto por lo menos me sirvió mucho. Ese concepto lo adopté más al final de mi etapa de dev. Al principio era toda hormiga que veía, misil que le tiraba. Todo purista. Todo purista, purista al extremo. Discusiones acaloradas sobre cuál era el nombre correcto para ese método. Bueno, la experiencia te va dando también una mejor medida del trabajo que se necesita para cada situación, para cada circunstancia. Con respecto al trabajo, al mercado, a la globalización, bueno, yo te conozco desde hace varios años, incluso antes de la pandemia, y nosotros ya trabajábamos en entornos remotos. Pero siento que luego de la pandemia, el trabajo remoto se puso en boca de todos. Muchas empresas lo tuvieron que adoptar, un poco obligadas. Otras empresas ya lo venían adoptando y lo profundizaron. ¿Cómo ves el mercado sobre el trabajo remoto y hacia dónde crees que va? Yo creo que parte de generar el contexto para atraer al gran talento, a ese talento realmente escaso, creo que parte de eso es esa libertad. Nosotros siempre, yo tuve la suerte de siempre tener esa libertad y ver a la oficina como una herramienta, no como un lugar a donde ir. Y casi que como una herramienta más social que para reforzar vínculos, para construir equipo y demás. Y descubrí una comodidad y un aumento enorme de mi productividad quedándome en mi casa con todas las cosas que yo quería tener de comodidad en mi casa. Entonces, creo que ahí, y ahí hago un paréntesis, me autopercibo como alguien extremadamente comprometido con la causa que tomo y creo que el compromiso es fundamental en eso también, ¿no? El poder detectar esas cuestiones. Porque si alguien que le damos esa gran oportunidad, esa gran posibilidad de trabajar desde casa con libertad, de poder eventualmente estar viajando y trabajando, que es una hermosa posibilidad, si por eso baja la tapa y decide no laburar y decide no responder en horarios donde el grueso del equipo está conectado y demás, ahí es donde se deteriora. Y ahí es donde caemos en un problema parecido. Viste que yo antes te decía, era una necesidad noble, la de filtrar. Bueno, acá es una necesidad noble también de poder detectar eso, porque eso claramente está mal. Y está mal en este caso afectando a la empresa. Por eso el compromiso, poder detectar el compromiso de que la persona, una vez escuché una frase que es estar a la altura de semejante posibilidad. Trabajar remoto es estar a la altura de poder trabajar remoto. Y no es solo técnico, sino que es también soft, y hay mucho de soft. Pero creo que, de nuevo, ese talento que escasea está adaptado para eso. Está chipeado para eso, valora eso, y es lo que quiere, es parte de generarle ese contexto. Y acá no significa que ese talento no le digas una vez al año o 2 veces al año como mucho, está la posibilidad de que nos juntemos, de que nos integremos, de que nos conozcamos las caras porque estamos todo el día. Eso no significa que se pierda lo remoto. Pero, y es más, creo que eso solidifica, fortalece vínculos. Por más que sea una vez al año, esa vez al año es, conociste a tu compañero que le viste la cara todos los días desde la computadora y compartiste una cerveza, unos mates, un desayuno, un almuerzo, se rieron, te enteraste de que le gustaba algo que a vos te gusta y a partir de ahí empezaste a hablar sobre eso. Bueno, fortalece vínculos. Creo que ese touch, pero que tiene que ser un touch, es muy importante. Por lo menos en mi experiencia a mí me pasó siempre de esa manera
y creo que eso me cambió el juego completamente. Si no hubiese sido solo remoto, 100% todo el tiempo, tampoco creo que hubiese sido bueno. Creo que eso es lo que le da como pone el granito de arena que te acomoda la balanza, digamos. Lo que también permite construir relaciones a largo plazo. Claro. Entre ambas partes, el conocerse, porque genera un vínculo mucho más humano. Tal cual. ¿Qué consideras que deben hacer las empresas o que deben replantearse las empresas para cambiar sus estructuras por ahí un tanto rígidas, producto del tiempo, para comenzar a atraer este talento que ve con mejores ojos las posibilidades remotas? Lo remoto, así como es un desafío para el talent, también es un desafío para la empresa, sobre todo para gestionar lo remoto. Caer en un time tracker, por ejemplo, es algo súper negativo, es súper invasivo y el gran talento, si ve que hay un time tracker, por ejemplo, una bandera roja de acá a la China, y es un lugar que apenas ve que se va a usar un time tracker. Es más, mucho peor aún, cuando te enterás que van a usar un time tracker en la entrevista 3. Eso es inclusive muchísimo peor. Se rompe la confianza. Se rompe la confianza y vos justamente, está bien, yo no quiero decir que sea simple, pero la clave de todo eso es construir una gestión, entendiendo que se va a gestionar un equipo creativo. El estar sacando foto a una pantalla, el estar controlando eso no carece de sentido. Es como, inclusive, es digitalizar el control que había cuando todo era presencial. Es como decir, pasa tu jefe caminando por atrás y te ve en la oficina trabajando y dice, está trabajando. Es digitalizar ese comportamiento, el time tracker, e inclusive agudizarlo, porque estás viendo a vivo si abrió el IDE, si lo cerró, si buscó lo que tenía que resolver, lo buscó en Google o ChatGPT, a ver si es muy dependiente de eso o si ya está. Es una persona creativa. Si es una persona creativa, tenés que darle esa libertad. Y la gestión va más por poder manejar correctamente la bajada a tierra de lo que hay que hacer, negociar con el equipo técnico, que no sea solamente todo bajada. Hay a lo mejor cosas que sí son bajadas porque hay una reglamentación que hay que respetar, y el 5 de diciembre eso tiene que estar deployado porque a partir de ese día rige la regla. Bueno, listo, el equipo sabe que tiene que cumplir con un deadline que no se discute, pero eso no puede ser la política de gestión. El rol clave ahí es quien gestiona el equipo y quien arma las definiciones. Project Manager y Product Manager tienen que funcionar impecable, porque si eso funciona muy bien, el equipo va más ordenado también. Y el Project Manager y el Product Manager no es que tienen que ser amigos del negocio y enemigos del dev, que es lo que comúnmente se conoce. El Project Manager termina siendo como el malo de la historia para los devs, y creo que la clave ahí es poder pivotear y encontrar el equilibrio entre las partes, ¿sí? Entre el negocio, que el negocio obtenga lo que necesita, y que el equipo esté de acuerdo o balancee en esa cuestión. Por eso vuelvo a lo de antes, que es la conexión con el negocio. Que el equipo de devs no esté desconectado del negocio. Porque si está desconectado del negocio pasa eso. Es como que dice, mirá todos estos botoncitos que me hicieron agregar. ¿Para qué los quieren? Claro, sí, sí. Y a lo mejor había un trasfondo súper noble detrás de eso. Sí, fomentar la colaboración como un conjunto de partes. Un conjunto La de verdadera definición de equipo. Exactamente. Donde todos, haciendo su trabajo, contribuyen a ese bien común, ¿no? Que las organizaciones tanto buscan. Y acá, ¿cuál es el rol de Rooftop? ¿Dónde entra Rooftop? ¿Por qué Rooftop ofrece algo que es distinto a lo que ofrecen los demás? Bueno, una de las cuestiones centrales es toda esta problemática. Estuvimos charlando no sé cuánto llevamos, 40 minutos más o menos. Bueno, en todos estos 40 minutos estuvimos hablando mucho de la problemática enfocada en los procesos de selección, de contratar al talento, que ahí es donde Rooftop está fuertemente. Podríamos decir que hay dos grandes fases: es conseguir al talento y después lograr que quiera permanecer. Evité usar la palabra retener, Sí. porque parece que una esposa a la silla, Sí. pero es que el talento quiera continuar, quiera pertenecer a esa dinámica. Rooftop está muy enfocado en la primera etapa, en sanar esa primera etapa. Un poco la estructura de lo que nosotros armamos ahí es
toda esa capa de validación soft, toda esa capa de validación hard y todas esas hiring signals que nosotros le llamamos señales, estas señales que le damos a los equipos de contratación para elegir correctamente al talento, constituyen el grueso del trabajo a la hora de relevar datos que permitan tomar decisiones de contratación. ¿Cuál es el final del camino para nosotros? Lograr que los equipos de contratación que utilicen a Rooftop, casi que conocer al talent sea una formalidad. Porque no vas a contratar a alguien sin siquiera haberle visto charlar un ratito y verle la cara, pero que se convierta en una formalidad, que demos la suficiente cantidad de trust factors para que esa decisión de hiring ya esté prácticamente tomada. Y eso teniendo en consideración la experiencia del desarrollador, ¿sí? Toda la parte de experiencia del desarrollador nos encargamos nosotros de darle una buena experiencia en todo ese proceso para que las dos partes se sientan incluidas y sientan que a las dos partes le estamos agregando valor, a la empresa y al talento también. Que eso es algo donde el talento te dice, apliqué a 5 procesos y no quedé en ninguno, y perdí 20 horas en cada proceso. Bueno, en Rooftop el talento no pierde tiempo, sino de que se lleva todos esos trust factors de lo que nosotros validamos, integrados en una pieza que nosotros la llamamos el Deep Profile, y todo ese tiempo, si no quedó, porque vamos a ser honestos, hay 1000 personas y hay un solo lugar, hay 99 que no van a quedar, y eso uno cuando aplica un proceso lo sabe. Las personas que hayan avanzado en el proceso se van a llevar algo a cambio de eso. O sea, su tiempo, su esfuerzo valió. Y Rooftop le da algo en compensación. Y aparte, muchas otras cosas más que se vienen y que apuntan a eso, ¿no? A entender cómo funcionan los procesos y a entender cómo le agregamos valor a las dos partes. Nuestro propósito como Rooftop responde a esto que te estoy contando y hace referencia a que nosotros queremos volver simples y objetivos los procesos de contratación para las dos partes de la ecuación, para el talent y para el cliente, ¿sí? Entonces eso atiende a esos dos puntos. Nosotros entendemos que parte del equilibrio, lo que hablábamos antes, es eso, es poder agregarle valor a las dos partes, no solo a una o a la otra. Porque ahí es a donde se dan las mejores cosas. Teniendo en cuenta ahora que estamos en un mundo completo de inteligencia artificial, ¿cuál es el rol que cumple la inteligencia artificial en el Rooftop hoy? Nuestro pensamiento sobre la inteligencia artificial es que es muy buena resolviendo problemas muy específicos. No una inteligencia artificial todóloga que le tirás el problema así y del otro lado sale una solución, sino de que en distintos puntos del proceso agrega un valor y permite cosas que hasta hace 2 años atrás eran imposibles. Ese es un poco nuestro approach, es donde lo estamos implementando y principalmente hay mucho uso en lo que es clasificación, que entendemos que es donde mejor funciona. Y esa clasificación, por ejemplo, en los casos de uso nuestro, nos sirve para el ranqueo, para justamente trabajar en esto de filtrar el upper funnel, poder armar rankings, poder profundizar y no solamente depender de un CV, poder profundizar sobre lo que validamos que la persona sabe, hacer validaciones con AI, que obviamente no tienen el mismo nivel de confianza que si después un humano le hace una siguiente pasada, pero que ya es mucho más que un CV. Entonces como que estamos construyendo un poco todo ese escalonado de validaciones, que de nuevo, es como te decía antes, son fronteras que vas cruzando y a medida que las cruzás, solidificás la decisión de hiring. Te vas acercando a tener cada vez más trust factors y cada barrera de alguna manera protege al que sigue y le da inputs al que sigue para que el proceso ese se fortalezca. Digamos, la inteligencia artificial te permite a vos facilitar el trabajo de los que toman decisiones, realizando, bueno, algo que sería humanamente imposible, Sí, para que puedan concentrarse en lo que realmente vale la pena, ¿no? exactamente. El objetivo es eso, es poder dotar de un montón de información para quien va a tomar la decisión de contratación y si podemos bajar esas instancias de entrevistas y todos esos pasos y demás, ese es un poco lo que nos obsesiona y queremos, obviamente, hacer el fulfillment para las dos partes. No es solamente para que el talento quiera aplicar a procesos más sofisticados, sino también para que el cliente potencie y mejore sus decisiones por el otro lado. De nuevo, nos interesa resolver, agregarle valor a las dos partes. Agregándole valor a las dos partes,
llegamos a un mejor resultado. Y una cosa más, ahí ya que me preguntaste lo de AI, algo que, esto ya probablemente me meta en un tema filosófico, pero es súper valioso que el talento sepa usar la AI a su favor, que la sepa integrar como una herramienta, y dentro de nuestros procesos es sano que lo use. Y nuestros procesos están preparados para que la persona lo use. Hasta consideramos negativo que no lo use, porque es como, tenés esta herramienta que te soluciona la vida y no la usás, o no permitirte que la uses en los procesos, es como es un sinsentido. Si después la vas a usar. Ahora, si como política tengo que no se use inteligencia artificial, probablemente algo mal estoy haciendo. Una red flag Otra, en el proceso. otra red flag, sí. Hay una palabra que lo define, sentido común. Si después lo vas a usar, ¿por qué lo vas a eliminar en el proceso? Al contrario, quiero ver cómo lo usás, si lo usás bien. El uso ahora constituye incluso una habilidad nueva. Es una habilidad nueva. Persona deseada por muchas empresas, por muchos equipos de desarrollo que ven las bondades en el uso de estas herramientas. Aprovecho y hago el chivo, pero en nuestros procesos de evaluación nosotros tenemos en consideración una dimensión, una nueva que se agregó, que se llama el AI Augmented Mindset, que básicamente determina si la persona tiene capacidad de ownership crítico y tiene bien integrado en su skill set las posibilidades de usar un workflow con AI y trabajar de la mano con distintos agentes, y de alguna manera, así como lo hacíamos en Stack Overflow, ¿viste? Que en Stack Overflow vos ponías lo que querías buscar, tenías que filtrar de un montón de resultados. Esto es lo mismo, nada más que en vez de tener que filtrar un montón de resultados, ya te da la respuesta. Y lo que tenés que hacer es iterarla en todo caso. Pero no cambió. Nunca se pierde la revisión de decir, Nunca se pierde. quiero entender esto que me está devolviendo la IA. Exactamente. Eso nosotros lo llamamos el ownership crítico de la persona para tomar esa decisión. Ruidito de mate. No hace ruido este mate. Un mate silencioso. Sí, un mate moderno. Mate que hay que ponerle en modo silencioso. Subir el volumen. Bueno, Nico, muchas gracias por los mates, muchas gracias por la charla y te dejo seguir trabajando porque te saqué un montón de tiempo. Bueno, muchas gracias a vos y espero que haya segunda, tercera y que después hagamos un canal de streaming directamente. Sí, ya está. Mínimo. Ya está, vamos a hacer algo incluso para desarrolladores también. Sí, me encantó. Sí, bueno. Muchísimas gracias.